Comencemos entonces. ¿Qué decíamos en la clase anterior? Decíamos, mira, hay un valor del dinero en el tiempo, es decir, si los pagos que uno está considerando en una transacción, como pedir un préstamo, por ejemplo, o como ahorrar, no son al contado, sino que ocurren en el futuro, podría haber una diferencia. Entonces planteamos para iniciar la discusión del tema, por ejemplo, cuando los países se endeudaban y era complejo que fuesen a pagar, como en el caso de Argentina, uno decía, mira, en el futuro quizás la promesa no vale o podría valer algo distinto a lo que uno pensaría si la fuera al contado. Y después decíamos, otro problema podría ser, por ejemplo, de las pensiones y justamente las AFPs que invierten en estos instrumentos de deuda, como podrían ser los bonos, podría ser que si promete pagar 100, 100, 100, 100, 100 en el futuro, eso podría generar una diferencia significativa para reducir el valor que tiene actualmente. Entonces, en ese sentido, lo que va a tener o lo que vamos a tener que valorizar es decir, mira, aquí hay una rentabilidad esperada, una tasa de descuento, un costo de capital o un costo de oportunidad que tiene que ver con el cuánto extra podría conseguir, y entonces va a haber un punto que quizá hay una indiferencia y eso es lo que vamos a llamar el valor presente. ¿Sí? Y más o menos esa idea planteamos la clase anterior. Entonces, el valor del dinero en el tiempo está basado en la racionalidad económica en el sentido de que más es preferido a menos, más en el sentido no de consumir así como de comprar cosas, sino en el sentido de la felicidad, de la utilidad que eso presenta para las personas, en el sentido que quizás tener más da más tiempo de hacer deporte, da más tiempo de dormir, de descansar o de cualquier otra cosa que produzca felicidad. ¿Sí? Y entonces hay un mayor nivel de satisfacción, eso es lo que uno apunta. Entonces, por el contrario, el valor del dinero en el tiempo ocurre porque las personas, si dejan de consumir hoy día, van a solamente hacerlo para consumir una cantidad distinta mañana o en el siguiente periodo. Entonces, las personas dejarían de consumir 100, digamos, 100 euros, 100 dólares, 100 pesos, lo que sea, pongámosle solamente para tener una cifra. ¿Por cuánto? Si dejan de consumir 100 hoy, ¿cuánto debiesen consumir mañana? ¿Deberían consumir más? ¿Deberían consumir menos? Dependiendo de la rentabilidad que le demos a esos 100. Ya, eso es. Entonces, cuando nosotros decimos, mira, sacrifico hoy, digamos, hoy implica t igual a 0, 100, ¿cuánto debería obtener mañana? No sé, si yo digo, claro, 200 literalmente mañana suena bien, pero quizá alguien dice, no, 200 yo estoy dispuesto a aceptar por 180, ¿no? Y alguien estará dispuesto a aceptar por 105, y alguien estará dispuesto a aceptar por 101. ¿Se entiende? Pero vamos a trabajar sobre la idea de que algo consigo, o sea, si yo logro convertir 100 de hoy en 101 de mañana, conseguí un 1% de rentabilidad. Por lo tanto, las empresas, por ejemplo, para llevar a cabo proyectos, deben decir, bueno, yo tengo una cantidad limitada de dinero y tengo una serie de proyectos. ¿Cuál voy a invertir? El que me produzca mayor rentabilidad, por ejemplo, o el que suponga, y ahí está el concepto del costo-oportunidad, suponga que obtiene mayor rendimiento, rentabilidad o retorno sobre los recursos invertidos comparado con la mejor alternativa. Entonces, si yo tengo dos proyectos para hacer el proyecto A, ese tendría que compensar todo el costo de oportunidad o todo el costo del capital que no empleé en el proyecto B y además darme algo extra. ¿Se entiende? Entonces, el dejar de consumir hoy por consumir mañana te genera algo. Entonces, debiese generarte más porque tú podrías obtener esta rentabilidad. Pero si además te tiene que entregar otra cosa, porque tú dices, bueno, si yo tengo hoy, está claro, pues son 100. Si yo podría obtener 100 en 2 años más o en 5 años más, el problema es que es incierto. Entonces esa incertidumbre adicional, ese riesgo, debe ser compensado con algo adicional. ¿Se entiende? Entonces el costo de oportunidad es
esa rentabilidad a la que uno está renunciando, el costo alternativo, lo que podría haber hecho con el dinero, y eso genera ese adicional que uno va a considerar como la tasa de descuento o la tasa que uno va a utilizar para actualizar los flujos. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir, por ejemplo, Banco Central de Chile. El Banco Central de Chile recibe depósitos a plazo o vende bonos, que en el fondo es lo mismo. Y algo que me preguntaban en la sección anterior que puede ser importante aclarar. Por ejemplo, un bono, digamos que en términos simples es un préstamo, ¿sí? Pero si yo tomo un préstamo, digamos, tomo un préstamo con el Banco de Chile para comprar un departamento. En ese préstamo hipotecario, el crédito lo voy a pedir por 20 años y estoy amarrado por 20 años al banco. Entonces, este es un activo para el banco, un pasivo para mí, que vamos a aguantar hasta el vencimiento, algo que podemos discutir mucho más en detalle en unas 6 semanas más cuando lleguemos a bono. ¿Sí? O en unas 8 semanas más quizás. Y entonces uno podría decir, mira, voy a tener que estar amarrado en esta relación por 20 años. Listo. Un bono es prácticamente lo mismo en términos simples que un préstamo, pero ese préstamo se puede negociar en los mercados financieros. Entonces tú podrías decir, mira, yo voy y compro un bono de Entel. Entel va a venderme el papel que promete pagar XXX y yo le entregué 300 millones de dólares. El día de mañana tú te enfermas o ya no te gusta Entel o te quieres cambiar, y entonces tú podrías vender ese bono y podrías vendérselo a cualquier otra persona. Entonces tú decir, mira, yo se lo voy a vender a la FP Capital, se lo voy a vender a un fondo mutuo peruano, uno inversionista en Hong Kong, podría vendérselo a cualquier persona o empresa, ¿sí? Entonces, a diferencia de un préstamo lo compro y me quedo anclado a eso por mucho tiempo, tanto como para el que haya prestado la plata y tenga el activo, como para el que haya recibido la plata y tenga el pasivo, es menos líquido. El bono es más líquido porque tú lo compras y te deshaces de él. O te podrías deshacer, quizás no te quieres deshacer de él. Y entonces, si yo tengo un bono de Entel y se lo vendo a la FP Cuprum y Cuprum se lo vende a Habitat y Habitat se lo vende a Plan Vital, Entel no le pasa nada. ¿Se entiende? Entel le va a pagar el día que haya prometido pagar al que tenga el papel en la mano, y con eso es suficiente. Entonces, el cómo o el quién tiene eso, si no entra a caja la empresa, le es irrelevante. Que responde a la idea de la entidad económica que uno aplica mucho más en el curso anterior de introducción a la contabilidad. Entonces, por ejemplo, uno dice, mira, se muere una persona, da lo mismo, la empresa continúa más allá o la persona hace tal cosa, perfecto, sigue siendo la misma entidad económica. En este sentido ocurre lo mismo con los bonos. Un bono se va traspasando entre distintas personas cuando ya está on the run, o sea, el bono se vendió desde el emisor, digamos, el que solicita este préstamo original, que podría ser Entel, y lo tienen las personas, las empresas o otras empresas financieras y no financieras, y no hay ningún problema, Entel sigue siendo la misma, o el emisor del bono sigue siendo la misma. ¿Sí? Así que pensemos que en términos simples es un préstamo que se puede negociar un bono y el préstamo no se puede negociar en el fondo. ¿Sí? Entonces, pongámosle número a este costo de oportunidad que tratamos de desarrollar. Digamos que el Banco Central de Chile está recibiendo depósitos a plazo. Entonces, o es vendiendo bonos que después vamos a entender que es lo mismo, y te dice, mira, yo te ofrezco un 3% de interés por año, y ese 3% es lo que representa, digamos, el costo oportunidad. Entonces, si tú pusieras, por ejemplo, 3 millones hoy día, va a generar que en un año más, por ejemplo, tú vas a recuperar el 100% de tu capital, pero además vas a tener un 3%. Entonces vas a tener en total 3 millones 90. De esos 3 millones 90, entonces tú vas a tener una parte que son los intereses, que en el fondo justamente están cubriendo eso, el valor del dinero en el tiempo. Y por otra parte, tú vas a tener el capital, y ese capital
va a ser la inversión original que tú hiciste en este depósito a plazo, para ponerlo en términos simples. ¿Sí? Entonces, ahí uno diría, mira, hay 90.000 que corresponden al valor del dinero en el tiempo, 3 millones que corresponden al capital o a la inversión inicial, y eso genera algo. ¿Sí? Entonces, el Banco Central tiene una ventaja respecto a otras entidades, por ejemplo. ¿Qué diferenciará al Banco Central de Chile, por ejemplo, del Banco Central de Venezuela o de Argentina? Que no tiene una obligación con la tesorería, ¿o no? Con la tesorería del gobierno. Es cierto, el Banco Central de Chile es independiente del resto de la entidad. Entonces, una vez elegido el presidente del Banco Central de Chile, no tiene jefe. No es el presidente de la República, no es el ministro de Hacienda o de Finanzas en los otros países. Entonces, por eso muchas veces, por ejemplo, ¿cuál será la política que tiene que adoptar? O sea, ¿para qué existe el Banco Central de Chile? Regular Política los precios de monetaria. las monedas, eso principalmente, ingresar liquidez, sacar Emite liquidez. billetes, o sea, y moneda. No, Lo ninguna de regular las dos. la inflación. Eso es, tener la inflación en torno a 3%, o sea, más o menos 1%. Por eso que la política es la del Banco Central de Chile, entre 2 y 4%. Esa es su política primaria. Entonces, si la inflación está en 2,5 o en 3,5, está dentro de los parámetros. Si se te escapa 1 a 4,5, ya cambia la cosa. Pero esa es tu política primaria. Después, quizás tratar de intervenir el tipo de cambio. Después quizá atraer los flujos de capital y los inversionistas extranjeros, pero esa es una segunda. Entonces, no todos los países tienen las mismas políticas. Hay algunos países que van a decir, mira, generalmente tienen estos tres que se conocen en economía como la trinidad imposible. Yo o mantengo la inflación a raya, o monitoreo el tipo de cambio, o atraigo los capitales extranjeros, pero no puedo hacer las tres al mismo tiempo. Si yo subo las tasas y atraigo los capitales extranjeros, eso podría disminuir la inflación, pero vamos a ver el tipo de cambio, no sé, no puedo hacer todas. En el mejor de los casos puedo hacer 2 de 3. Y entonces el Banco Central de Chile en particular se preocupa mucho más de la inflación. A veces trata de hacer ciertas correcciones, pero de una forma secundaria, no primaria. Dice, mira, si la inflación está en el rango, si el tipo de cambio es muy alto, 800 o a 780 actuales, eso es otra apreciación. Lo único que nos importa es que tenga la política inflacionaria a raya. Entonces, por eso que, por ejemplo, si hay un déficit fiscal, el Banco Central no tiene por qué prestarle al gobierno, a diferencia de otros países. ¿Se entiende? Entonces, esa es una de las razones de que el Banco Central es distinta a otras entidades. Porque el Banco Central, si lo pensamos, es una de esas entidades que no tiene una posibilidad muy explícita, al menos, de no pagar. Porque, ¿qué es? A diferencia del resto de las entidades, ¿qué tiene el Banco Central que no tiene el metro, por ejemplo? O que no tiene Entel. ¿Qué puede hacer el Banco Central que no puede hacer Entel? Imprimir dinero. Eso es. Entonces tiene el monopolio natural de imprimir dinero. Entonces, para pagar su deuda, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Imprimir dinero. Eso es. Que obviamente es probable que no lo haga porque podría crear inflación. Que otros países sí lo hagan es distinto. Quizás por esa política, por las políticas macroeconómicas que han sido súper estables, particularmente después de que hace varios gabinetes y ya hace varios gobiernos, el ministro Iseguirre empezara en el superciclo del cobre a crear los fondos soberanos. Durante mucho tiempo nosotros fuimos superavitarios. Entonces, como teníamos un superávit, nosotros éramos prestamistas. En vez de endeudarnos, nosotros comprábamos la deuda o le prestábamos plata a otros países. Y después, con el tiempo, eso era con el cobre por encima de $4 la libra. Después, con el tiempo, cuando bajó eso, entonces empezaron a usarse esos fondos soberanos, pero crearon una riqueza importante que le permitió dar una estabilidad
que no tiene precedente. El resto de los países de Latinoamérica no tienen tasas tan bajas como la de Chile. ¿Entiendes? Chile tiene unas tasas que son notablemente más bajas que cualquier referente. El más cerca últimamente es Perú, pero Chile sigue teniendo tasas muchísimo más bajas. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Entonces, lo que uno dice normalmente es que si, por ejemplo, el Banco Central nunca ha dejado de pagar, estamos pensando en algo que es prácticamente libre de riesgo. ¿Sí? Y en ese libre de riesgo, uno está pensando que eventualmente si yo deposito o compro bonos, que es prácticamente lo mismo, 1 millón, 10 millones, 100 millones con el Banco Central, prácticamente es única y exclusivamente intercambiar dinero hoy por dinero mañana seguro. Y que eso es hasta ese nivel nosotros vamos a llegar, porque después, claro, si es inseguro hay que exigir algo más, ustedes lo leyeron en el capítulo, entonces por esas razones Grecia y Argentina y Venezuela obtenían tasas muchísimo más altas que lo que obtenía el resto de las empresas, pero o los países, pero eventualmente, ¿cuánto más? No sabemos, Finanzas 2. ¿Entiendes? Entonces nosotros vamos a tratar de acotarlo a, mira, hay un valor del dinero en el tiempo que es por intercambiar consumo presente por consumo futuro. Eso es todo. Si hay riesgo, problema va a Finanzas 2, varios años más en el futuro. ¿Sí? En el caso particular de Chile, hay dos entidades que emiten sus bonos. El Banco Central de Chile y la Tesorería General de la República. Y eso se va a tender a corregir con el tiempo, ya no van a emitir más los dos, pero es distinto al resto de los países, porque en el fondo, cuando tú dices ya, Chile emitió bonos, ¿quién los emite en nombre de Chile? ¿El Banco Central de Chile o la Tesorería General de la República de Chile? ¿Quién creen? ¿No puede ser por los dos? O sea, es por los dos realmente, pero como uno dice, mira, ¿cuál es el bono soberano o el bono del gobierno? Chuta, ¿quién es el gobierno? Es de la Tesorería General de la Pero la República. tesorería debería ser. Debiese ser, o sea, en Estados Unidos se habla de los bonos del Tesoro y el Tesoro o la Reserva Federal es más o menos esa misma idea. Entonces, no en todos los países, digamos que en los menos, Chile es un caso extraño en que tengo dos entidades que emiten en nombre del país. Esto va a tender a regularse, se van a concentrar todo en la tesorería, pero existen, por ejemplo, los bonos del central en pesos chilenos, los bonos del central en unidades de fomento. En general, cuando uno habla de bonos, se refiere a más de un año. Entonces, por ejemplo, un BCP10 es un bono del Banco Central de Chile en pesos a 10 años. Lo mismo un BCU10 o un BCU30. Y cuando uno habla de los bonos de corto plazo o instrumentos de intermediación financiera, se habla también de money market, de pagarés, de efectos de comercio. En el caso del Banco Central se habla de los papeles descontables del Banco Central. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un BCP10 y dices, oye, yo no puedo esperar 10 años a que tú me pagues, pues ya, mira, voy a hacer pagos semestrales, por ejemplo. Entonces te voy a hacer 20 pagos semestrales de X. Si tú emites un papel descontable del Banco Central, por ejemplo, un PDBC 90, te promete pagar en 90 días. Entonces digo, te podría pagar todas las semanas, pero 3 meses ya, un solo pago en 3 meses. ¿Se entiende? Entonces, en general, los bonos tienen varios pagos incluidos. Un papel descontable solamente tiene un pago, es más bien de lo que después vamos a llamar cero cupón. Entre medio no hay nada y solamente tiene un único pago. La tesorería tiene los bonos de la tesorería en pesos y tiene los bonos de la tesorería en unidades de fomento. ¿Sí? Si quisiéramos pensar que uno es más riesgoso que el otro, podría haber una diferencia. En el fondo, si el Banco Central no tuviera reservas para pagar, ¿qué debería hacer para pagar? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Si el Banco Central no tuviera reservas para pagar la deuda que tiene, ¿qué debería hacer para pagar?
Pedirle un Pues, préstamo a la tesorería. No. No estamos seguros. Bueno, pero no, nadie le va a dar un préstamo porque no puede pagar los préstamos actuales. Tendría Imprimimos que plata. imprimir Eso, o liquidar. imprimir billetes. Por el contrario, si la tesorería no tuviera plata para pagar, ¿qué debería hacer? Endeudarse. No, O sea, no podría. no, porque no paga su deuda. ¿De dónde saca la plata la tesorería? De las arcas fiscales. Ya, pero ¿cómo le llegan a las arcas fiscales? Cobrar más impuestos, no sé. Eso De es, los impuestos. tal cual, subir los impuestos. ¿Se entiende? Entonces, justamente uno dice, perfecto, hay uno que corre más riesgo o que es quizás más de largo plazo y otro más de corto plazo. ¿Qué será más riesgosa? ¿Subir los impuestos o imprimir billetes? Imprimir billetes, ¿no? O sea, imprimir billetes. O sea, pensémoslo al revés. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de pagar, el Banco Central o la Tesorería General de la República? Banco Central. Banco Central. Sí, es más fácil imprimir billetes, es más de corto plazo que subir los impuestos. ¿Se entiende? Entonces, en teoría, solamente en teoría, podría ser que el Banco Central es marginalmente menos riesgoso que la Tesorería General de la República. Entonces, hay veces que las tasas entre un BCP, por ejemplo, y un BTP en los mismos plazos difieren en 0,01%, en un punto base. Pero eso no es estadísticamente significativo. Por eso que en el largo plazo uno de ellos ya no esté emitiendo y solamente van a tener los mismos bonos o solo un tipo de bonos para ambas entidades de aquí en adelante. Todavía quedan algunos de estos préstamos, digamos, que siguen estando dando vuelta en el mercado, pero que eventualmente van a tender a desaparecer cuando se vayan cancelando con el tiempo. ¿Sí? Pero fabricar billetes a largo plazo va a crear inflación. Podría crear inflación. Por eso que el Banco Central no imprime los billetes. Pues, o sea, esto es lo que podrían hacer. El Banco Central no hace eso y esa es la razón de por qué Chile ha sido muy estable y recibe las tasas de interés más bajas posibles. ¿Entiendes? O sea, la clasificación de riesgo, por ejemplo, que trata de medir cuánto es la probabilidad de que el país no pague o la empresa no pague su deuda, Chile tiene la misma clasificación de riesgo que Japón. Ese es el nivel de estabilidad que se considera sobre Chile. ¿Entiendes? Entonces, por eso que Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, están lejos. Perú quizá y Colombia se han acercado un poco más, pero aún así Chile internacionalmente consigue tasas muchísimo más baratas. Perú particularmente está algo más cerca. Colombia ya se distanció, México escapado, Brasil escapado, Venezuela, Argentina, ¿para qué decir? ¿Sí? Entonces, la gracia aquí es que en este caso tú dices, no, pero es que puede ser que no me pague, no, me paga a todo evento. Entonces eso es solamente intercambiar valor del dinero en el tiempo, consumo presente por consumo futuro. Si uno piensa en otras empresas o en otros países más riesgosos, tipo, oye, es que Grecia tiene una alta probabilidad de no pagar, o Argentina, o Venezuela, o el Líbano en estos días, Ecuador que está ahí en un problema de default, o La Polar, obviamente, o Supermercado Unimark, o Alsacia del Transantiago, que en realidad emitió bonos para comprar buses y se amarró un contrato en el que perdía plata. Entonces nadie le pagaba los pasajes del Transantiago, etcétera, tuvo que hacer default, dejar de pagar su deuda a muy poco andar. Entonces uno dice, bueno, ahí hay más riesgo. Si hay más riesgo, ¿qué le voy a cobrar a esa empresa? ¿Más intereses? Más intereses. Eso es. Entonces, si tú dices a Chile le cobro 1% al Estado de Chile, quizá una empresa como BTR le cobro 10. Si a Alsacia le cobro 20. Si es Casino Enjoy le cobro 50, no sé. Va subiendo en la medida que el riesgo va subiendo, ¿sí? Si uno lo quiere ver desde el otro lado, uno dice, mira, para que tú le quieras prestar plata a Argentina, ¿Argentina qué te tiene que ofrecer? Una tasa de interés alta. Ya, o sea, te tiene que premiar por conseguir ese riesgo. ¿Se entiende? Ese es el concepto del premio por riesgo. Para que tú digas, ya, mira, Argentina, es que
Los otros países ofrecen tasas súper malas, tasas inclusive negativas, que es una cosa que era súper extraña del 2012, quizás ya no es tan extraña. Bueno, para que tú duermas mal todos los años porque le prestaste plata a Argentina y quizás qué cosa te va a pagar cuando algún momento en el futuro te tiene que dar un premio por soportar ese riesgo. ¿Se entiende? Entonces, por eso que si tú dices, oye, tengo un negocio que es más bien un monopolio natural, tipo Metrogas, Agua Andina, el metro, por ejemplo, que no es un monopolio natural, pero sigue siendo un monopolio, el negocio es más constante, entonces ellos pagan costos de financiamiento en términos de las tasas de interés más bajas. Si tienen un mercado muy competitivo, entonces va a ser más alto. ¿Y por qué? O sea, tú tienes un negocio ilegal, obviamente la rentabilidad debe ser más alta porque te tiene que compensar por ese riesgo. ¿Se entiende? Entonces, si tú duermes mal, no sabes si te va a pagar, lo vas a sufrir todo, bueno, ¿por qué te va a llevar ese sufrimiento por un extra? ¿Cuánto extra? Ya ese es otro problema. No lo vamos a resolver en este curso. Un problema para Finanzas 2. ¿Cuánto es el extra que uno debería elegir? ¿Sí? Pero sí queremos entender que si tú tienes dos inversiones, la más riesgosa debería proveerte, al menos en el largo plazo, con más digamos, rentabilidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, si uno tiene... Yo tengo una pregunta muy chica. María, Default, o no sé cómo se dice, default. es que no paguen, ¿o no? Ajá. Default igual a Bien, dejar de entonces- pagar. Ujú. O, digamos que la traducción exacta debería ser defraudar. Si tú defaulteas, como que defraudaste a los que te habían prestado plata en el fondo. Entonces, pensemos en el ejemplo que poníamos recién. Nosotros habíamos dicho, mira, tengo 3 millones. Este era tu monto inicial. Decíamos que la tasa de interés que ofrecía el Banco Central a principios del año pasado era de 3%, ahora es mucho más baja, 0,5%, pero era para que nos diera un número medianamente decente. Entonces, ahora decimos, mira, pensemos más en el largo plazo. Si yo dijera 5 años, si yo dejo un depósito a plazo que da 3% durante 5 años, ¿cuánta plata voy a tener en total? O cuánto, mejor aún, ¿cuántos intereses voy a haber ganado en ese depósito a plazo? Dependiendo si es interés compuesto o simple. Ah, pero todavía no sé qué es eso. Bueno, ustedes ojalá lo sepan después de leer el capítulo, pero depende de cuál sea tu definición. Entonces alguien podría decir, bueno, el 3% de los 3 millones, ¿cuánto me genera al año? 300 lucas. No, perdón, 100 lucas. No, 10 menos. lucas. 90. No. 90. Entonces, si son 5 años, 3.450.000. ¿Se entiende? Pero entonces lo que uno está suponiendo aquí es que tú todos los años has invertido 3 millones. Pero alguien puede decir, no, po, porque yo el primer año dejé 3 millones, el siguiente año tenía 90.000 y esos 90.000 nunca me los pagaste. Entonces eso es como si para el segundo año yo hubiera renunciado a los 3 millones originales y a los 90.000. Ah, entonces debería ganar algo más. Entonces fíjense, lo voy a Es como colocar aquí. reinvertir, es como reinvertir esos 90.000. Eso es, po. Por eso que lo vamos a llamar el efecto de reinversión o de intereses sobre intereses, porque en el fondo, miren, voy a poner intereses acá y voy a poner al lado intereses sobre intereses. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir algo de este estilo. Hagámoslo para 3 años nomás para que no sea muy complicado, pero es replicable a todo lo que uno diga. Pusimos 3 millones en esta inversión y te da el 3%. Así que el primer año te da 90 y está fácil, ya ahí está. Listo, pero el siguiente año tú tienes el mismo capital, voy a replicar eso. 3 millones, pero tú te ganaste los 90.000 del primer año más los 90.000 del segundo año. ¿Más qué cosa? Más el 3% de esos 90.000, ¿no? Eso es. Entonces me gané un extra de 2.700. Listo. Tercer año. Entonces el tercer año te ganaste los 90.000 del primer año, los 90.000 del segundo año
los 90.000 del tercer año. ¿Sí? Además, me gané esos 2.700 que teníamos ahí. Me voy a cambiar de color. Del segundo año. Del segundo año, me gané los 2.700 del tercer año. ¿Y qué más me gané? 810 del El último año. 3% de estos 2.700. Sí. 81. Entonces fíjense que eso crece exponencialmente porque ya después del cuarto año voy a ganar el 3% del 3% del 3% del 3%. ¿Entiendes? Por eso que se habla del efecto compuesto. Entonces, aquí no es que uno prefiera ocupar el interés simple o prefiera ocupar el interés compuesto. Es una lógica económica. Si yo no te pagué en 5 años, ¿a cuánto les debo a usted? Usted me pasaron 3.000 y yo no te hablé en 5 años y te vine a pagar. ¿Te debo 3.450.000 o te debo más que eso? Más que eso, por los intereses sobre intereses, ¿no? Eso es. O sea que la única fórmula correcta es la 1. La 2 no es correcta, no existe eso, porque ustedes no solamente renunciaron a los 3 millones, renunciaron a los 90 y a los 90 más los 2.700 y a los 90 más los 90 más los 2.700 más los 81 y así sucesivamente. Cada vez te debía más. ¿Se entiende? Entonces después nosotros eso lo vamos a aplicar en los ejercicios y todo, a que hay tal empresa y esa empresa en realidad te dice, no, no pague las 3 primeras cuotas, no te las perdona. El valor del dinero en el tiempo siempre ocurre. Entonces, si tú le debías 3 millones y no le pago nada a ITES o a Ripley o a Falabella o a París, en 3 meses le debo harto más que 3 millones. Pues le debo todos los intereses que se fueron generando durante ese tiempo. Porque el valor del dinero en el tiempo, si ocurre, independiente de que tú no hayas pagado, bueno, se te acumularán y se dividirán en las siguientes cuotas, que es distinto. ¿Sí? ¿Medianamente claro hasta ahí? ¿Alguien que se haya perdido? Sigo. Entonces, lo que uno va a estar considerando ahí es el efecto de capitalización o composición de los intereses sobre intereses. Entonces, la 1, que es todo lo correcto, lo que vamos a ver ahí es la tasa de interés que después vamos a llamar compuesta o efectiva. En cambio, cuando uno considera que son lineales los intereses, supones que retiraste de la inversión los 90.000. Entonces, lo único que vuelvo a colocar es los 3 millones. Pero tú sigues viviendo como de las rentas de eso. Si tú además reinviertes las rentas, entonces genera este efecto compuesto. Entonces, cuando tú supones que se retiraron los intereses o las rentabilidades, entonces se está considerando que es lo que uno llama interés simple o intereses lineales. ¿Sí? O a veces llamada la tasa de interés establecida también, menos utilizado en Chile, más utilizado en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces lo que nosotros queremos llegar es lo contrario, porque si digo, mira, Banco Central, te quiero prestar 200.000 pesos, se van a reír en tu cara y no va a pasar nada. Es más bien por el contrario, el Banco Central dice, mira, yo tengo este papel que dice que con total seguridad, que es lo que estamos suponiendo, te voy a pagar 5 millones en un año. ¿Cuánto estás dispuesto a prestarme hoy día? ¿Se entiende? Como que yo hago la promesa y por el contrario, tú en vez de decirme cuánto me tendrías que pagar en el futuro, yo te digo cuánto me pagan en el futuro y tú lo que tienes que obtener es el cálculo del monto inicial. Entonces, como yo ya conozco este pedacito de acá, que es lo que vamos a llamar el valor en el futuro, y yo ya conozco que eso me debería dar 3%, yo podría hacer lo contrario, despejar este monto inicial, que es hoy, y como es hoy, es lo que vamos a llamar el valor presente. ¿Se entiende? Entonces este proceso de multiplicar por o de componer se llama llevar a valor futuro, y por el contrario, el proceso de dividir o de descontar es el proceso de actualizar en valor presente. Entonces tú dices, no, pues ya, si tú me prometes 5 millones, en un año más yo estoy dispuesto a prestarte 4.854.000. ¿Y eso qué produce? Produce que la empresa o el inversor o el Banco Central, el que sea,
reciba esto ahora, y si yo recibo el 3% de intereses de este monto de acá, voy a generar 145.631. Y al sumarle eso, voy a obtener justamente los 5 millones. Pero fíjense que esto genera una diferencia, y esto aplica para todas las transacciones comerciales, por ejemplo, de los bancos que te van a prestar en mucho plazo, del retail que te venden cuotas y de otro tipo de transacciones en las que en realidad el pago no sea en efectivo. Una parte de esto está en valor presente. La otra diferencia entre que tú me pagues 5 millones y 4.854.000, ¿a qué se debe? Esos 145.631. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe la diferencia entre el valor presente y el valor futuro? ¿El Inflación. interés? Los intereses. Podría ser la inflación, ojo, uno de los riesgos podría ser la inflación. Vamos a obviar eso también, pero podría ser. Entonces el interés o los intereses quizás es más claro. Entonces eso, si es que tú recibiste los intereses, podría ser un ingreso, y si tú los pagaste, podría ser un gasto. Pues y eso era todo lo que debatíamos en las clases anteriores. Oye, ¿y esto será parte de la operación? ¿Será parte del financiamiento? No sé. Si tú eres la polar, ¿eso será parte de tu actividad ordinaria o no? Si tú eres Falabella, ¿eso será parte de tu actividad ordinaria o no? ¿Qué creen ustedes? No hay una respuesta correcta o una incorrecta. El Banco Falabella me imagino que sí es común No, prestar ya, plata. para los bancos parece obvio. Para el resto de las empresas, O sea, hacer un préstamo como eso no creo que sea tan ordinario. Yo creo que, por ejemplo, si es de retail, probablemente sea más, no sé, sensato poner en operaciones ordinarias cosas como las ventas, costos por venta y cosas así, ¿o no? podría ser, pero porque uno dice ya, si tú vendes polera, es obvio que lo compras al contado. Si tú vendes auto, ¿cómo es obvio que lo compres? ¿Al contado o a crédito? A crédito. Habría que ser un narco para ir a comprar al contado un auto. Entonces, eso hace una diferencia y la empresa tiene que plantearse el modelo de negocio. Y ahora ya que entramos en los números y todo, bueno, ya pues aquí hay 150.000 pesos distintos. Eso es una cosa normal, extraña que tú no esperabas, y podría haber algo entre medio. Tú eres el líder y vendes televisores. ¿Los televisores los vendes al contado o los vendes a crédito? Crédito. Probablemente. Entonces tú Bien. decir, una parte, claro, no te vendo cebolla a crédito, pero te vendo televisores a crédito. Entonces quizás algo de lo que ocurre regularmente es que tú generes algunos intereses. Y por eso que no es solamente la contabilidad, es que si uno ve los comerciales del líder, dice, mira, todos los productos a 1.000, pero solamente si compras con la tarjeta Presto. Y la mitad del tiempo la dedico a la tarjeta Presto. Ah, chuta. Y lo mismo puede ocurrir con Falabella, con Ripley. La mitad de tu negocio comercialmente, independiente de la contabilidad, está dedicado a impulsar las ventas a crédito. ¿Se entiende? Porque ahí te genera hartas cosas. Por ejemplo, si tú vas a un banco, ¿cuál será el préstamo más barato que te pueda dar el banco? A la tasa de inflación. Es cierto. El préstamo COVID hoy en día es el más barato porque te dice, mira, paga 3,5%, que es solo la inflación. O sea que si le quito la inflación, la tasa es cero o virtualmente cero. ¿Sí? Ya, pero obviemos el crédito de la pandemia. Si uno piensa normalmente, tengo el préstamo de consumo, tengo el préstamo hipotecario, automotriz, para financiar inventario, para cuentas por cobrar. ¿Cuál de todo eso será el más barato de todos? El más barato en el sentido que la tasa de interés es la más pequeña, perdón. El hipotecario, ¿Por qué? porque el banco tiene una garantía con la propiedad en sí, pero el de consumo no tenéis como de dónde agarrarte. Eso es.
¿Se entiende? Porque uno podría decir perfectamente, oye, mira, si el cliente no paga en un préstamo hipotecario, me quedo con el bien raíz, con la casa, con el departamento, con el local comercial, etcétera. Entonces, el banco tiene una garantía, un colateral, un respaldo de que el activo va a existir. Si a ti te da un crédito de consumo, ¿qué puedes hacer con ese préstamo? Lo vi ahí. No sé, podéis comprar algo y consumirlo, onda. Eso. O sea, puede ser una cosa que le esté pasando ahora. Gente cesante va y pide un préstamo o la empresa va y paga sueldo y listo. No es como que yo compré unas maquinarias y que podrían quitarme las maquinarias, no hay nada. Te lo fumaste, te lo tomaste, lo apostaste en el casino, chao. No existe la plata. Entonces, por eso que las tasas de los préstamos de consumo son mucho más altas que las tasas de los préstamos hipotecarios. Imagínense que las tasas están extraordinariamente bajas en estos tiempos. Un crédito de consumo podría pagar unidades de fomento, se denominan en UF, más 2,5, más 3%. Entonces paga unas tasas muy, muy, muy pequeñas. En cambio, un préstamo de consumo quizás paga 10, 15, 20% al año. Y entre medio te queda el préstamo automotriz o el que te dejo las facturas, los inventarios de garantía, porque tiene que ver con esta idea del riesgo. Pues mientras más vaya aumentando el riesgo, más sube la tasa. ¿Se entiende? Entonces, en un préstamo hipotecario, ¿cuánto del total de una casa o un departamento te prestará la empresa, el banco, perdón? ¿Qué porcentaje? Un 80, un 90%, ¿no? Eso. El 80 o el 90% regularmente. Si es nuevo, quizá algunos bancos ya han tenido suerte, van cerca del 90%. Quizá otras instituciones financieras como las mutuarias, por ejemplo, podrían estar prestando algo más cerca del 90%. El resto de las empresas va más en la lógica de prestarte el 80% el banco por regulación. Entonces, una persona que no tiene el pie de 20%, ¿puede comprar una casa? No. Como que, como que al tener una tasa muy alta, o sea, con el préstamo del 80%, se aseguran de que la otra persona pueda pagar ese 20% para obtener como la propiedad, ¿no? O sea, que ponga algo, porque si no le va a importar nada lo que pase con la casa. Pero, ¿Entiende? El profe, banco no se quiere llevar todo el riesgo y que todos los beneficios se los lleve la persona. profe no puede pedir un crédito de consumo por ese 20% y A eso después voy. pedir un crédito hipotecario. Porque el préstamo hipotecario le deja muy pocas utilidades, porque el banco al mismo tiempo los 100 millones que te presta, invento, fue y los consiguió de otra parte. Por ejemplo, ellos vendiendo un bono a una entidad más grande que el banco, un fondo de pensiones. Entonces ellos les prometieron pagar 2% de ese fondo de pensiones y se lo prestó una persona al 2,5%, se gana un spread que apenas paga los sueldos, por la diferencia entre esas tasas. Pero eventualmente uno podría decir, mira, si yo le presto un crédito de consumo en que le cobro un 20% al año, es harto más atractivo, hay más riesgo, porque ahora yo le estoy financiando prácticamente el 100% de la casa. Entonces digo, mira, si tú tenías que poner 20 millones, quizás yo te doy un crédito de consumo por 15 y tú solamente tienes que tener el pie de 5 millones. Y ya después las constructoras van a inventar algún tipo de venta y dice, ya págame en 18 meses mientras vamos construyendo, anda pagándome los 5 millones. Y ahí entre medio están. ¿Se entiende? Entonces, eso no solamente ocurre para las empresas financieras, ocurre para las empresas que venden a plazo también. Por ejemplo, Sodimac Constructor, tú vendes materiales para gente que se dedica a hacer reparaciones, etcétera, entonces que va a durar 2 meses el trabajo. Entonces, tu precio de lista podría ser a 90 días, que eso es lo habitual que te paguen. Pero si alguien te quiere pagar al contado, ¿qué podría ofrecerle? Un descuento. Eso es, un descuento, ¿se entiende? Tiene una lógica comercial porque tú dices, mira, si él me paga 3 meses después, mientras tanto la empresa tiene que pagar sueldo. Entonces, al pagar sueldo tú dices, me invento, 100. Ya, si yo no tengo los 100 ahora para pagar sueldo, ¿qué voy a tener que pedir? Un crédito, un préstamo. Un préstamo, listo. Entonces, en 90 días más, cuando el cliente me pague, voy a tener que pagar 105. Por el contrario, yo digo, mira, el cliente me debe 105,
entonces le voy a hacer un descuento del 3% por pronto pago. Fíjense que yo lo estoy tratando de forzar a que me pague el contado. Entonces, si me paga el contado el 97% de esto, me va a quedar ahora ya 100,5. Entonces, fíjense que en un caso, digamos el caso 1, ¿cuánto te costó pedir el préstamo? ¿Cuánto es ese gasto? 5, ¿o no? 5, perfecto. Si yo le hice un descuento por pronto pago, ¿cuántos menores ingresos perdí, digamos? Pensémoslo en términos del costo de oportunidad. ¿Cuánto era el 3% de 105? 5,5. No, pues eso es lo que recibí. ¿Cuánto perdí entre medio? 4,5. 4,5. En realidad da lo mismo si la multiplicación no da eso. Solamente quiero ejemplificar que tú prefieres perder en ingresos 4,5 o pagar 5 en gastos. Perder 4,5. Eso es, porque la utilidad final te va a aumentar en 0,5. Entonces, por eso las empresas ofrecen descuentos por pronto pago. Entonces, esta idea del valor del dinero en el tiempo, de las matemáticas financieras, te lleva a que en la empresa que va a recibir en varias cuotas te vaya ofreciendo otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, esa es la razón comercial de que uno diga, mira, en los emprendimientos ocurre mucho, que hay un costo que llaman, es el costo de retener al cliente. En inglés, las clases anteriores también se me olvidó, pero es así como Customer Retention Cost, una cosa así como CRC o CTR, una cosa así, que en el fondo dicen, mira, yo voy a hacer una inversión en tener un cliente, y esto pasa súper harto en las empresas tecnológicas, Netflix ya, o Rappi, o Uber Eats, te voy a dar un cupón de 10.000 pesos, ya. ¿A cambio de qué voy a darte un cupón por 10.000 pesos? ¿Por qué te De tu daría consumo. De para? tu O consumo. sea, que Ya, ocupe su servicio. Asegurar ya, una compra futuro. ya, pero Al final además, asegurar al cliente. de nuevo, se cortó, perdón. María, no alcancé a escuchar el final, escuché como Que era para asegurar al cliente. eso, para La fidelizar al cliente. compra Entonces, futuro. pero y además, yo te voy a dar más plata todavía en Uber Eats o en Rappi o en la que utilicen si traigo qué cosa. Clientes. Más A nuevos más clientes. clientes. Entonces tú dices, oye, mira, yo voy a invertir, invento, 10.000 pesos hoy día y eso se va a obtener que a futuro va a recibir, no sé, 1.000 pesos por un mes, 2 meses, 3 meses, 20 meses, 100 meses, etcétera. Bueno, lo que hacen las empresas es dicen, mira, yo voy a estimar esto, pero aquí si yo tengo 100 meses de 1.000, no vale 100.000. Vale menos, vale el valor presente, que es justamente lo que estamos tratando de plantear. Pero si eso vale más de 10.000, tengo que retener así al cliente. Si eso vale menos de 10.000, chao, no hay que retener ese cliente. ¿Se entiende? Si el beneficio que me va a generar es menos que el costo de retención del cliente, chao. Y eso mismo hace Netflix, entonces dice, mira, yo ¿por qué hago una serie nueva? No es porque me guste tanto el cine, puede ser, pero lo hago para que no se me vayan los clientes. ¿Se entiende? Entonces, y lo mismo hacen todas las empresas de fidelización. Entonces dice ya, ¿pero qué debería hacer? Bueno, el futuro, Data Analytics, Big Data. Mira, estos clientes han hecho clic en estos 10.000 millones de cosas. Ya analiza todo eso y dime qué es lo que debería hacer. Hacia dónde van las tendencias, y etcétera. Entonces esto va creando un nicho y dice, mira, es que yo no le voy a ofrecer 500 cosas y lo pierdo. Le ofrezco 2 cosas, que es lo que siempre busca en Internet, y listo. ¿Se entiende? Y por eso Amazon.com le da también. Y por eso YouTube y Facebook, y dentro de Facebook, WhatsApp, Instagram, todas las empresas de Facebook tienen esa idea de tener mucha data procesando, y por eso un youtuber o cualquier influencer puede generar una cantidad importante de ingresos vía la publicidad. Y esa publicidad es una suscripción, entonces te va a llegar diferida en el tiempo. Y entonces tú deberías traerla a valor presente o actualizarla para ver cuánto realmente estás dispuesto a invertir hoy día por retener ese cliente. ¿Se entiende?
Entonces, en esa lógica, por ejemplo, el retail, cuando un cliente de este orden, que decíamos, mira, te voy a dar el crédito de consumo, el crédito hipotecario, no va al banco, es un cliente no bancarizable. Un cliente no bancarizable es un mimo, un actor, alguien que tiene unos flujos muy volátiles. Por ejemplo, gana 20 millones de pesos un mes y después gana 500.000. Entonces, para el banco, como no puede proyectar en el tiempo, no es negocio, es muy riesgoso. Entonces, si le prestara a esa persona, tendría que cobrarle 100% de interés al año. Y en realidad la ley le da una tasa máxima convencional, digamos, fluctúa todos los meses, pero pensemos en 50% al año más o menos. Entonces, si yo no le tendría que cobrar 70 y la ley solo me deja 50, no le presto. Si alguien no le presta plata al banco, ¿quién le presta plata para comprar un refrigerador? El retail o la misma casa de ventas que te está vendiendo el Eso refrigerador. es, el retail. Pero el retail tiene el mismo límite, no puede cobrar por encima de la tasa máxima convencional. Entonces, ¿por qué Falabella te prestará al 30% sabiendo que debería cobrarte 40 o 50 o 60, pero la ley no te deja? Porque al Porque a final uno, igual termina cobrando, o sea, comprando el producto, ¿o no? Y entonces gana por dos cosas. Gana por el margen bruto del producto y gana por los intereses del préstamo. Y además crea otra cosa instantáneamente. Si tú tienes un préstamo, te prestó plata a Falabella, ¿a dónde tengo que ir a pagar esa cuenta? Falabella. A Falabella. No es nada financiero, es solamente comercial. Entonces, en una tienda, para pagar las tarjetas CMR, ¿cuántas cajas voy a habilitar? 5, no sé. Mal Ah, negocio. todas. No, mal negocio. Una, Una, ¿por qué una? porque después se gana ahí todo el rato y se distraen, no sé, con productos, por ejemplo. Eso es. Y todas las cosas que nadie iría a comprar, se las pongo justamente en esa fila. Entonces quiero que se haga la fila y le pongo, no sé, las hawaianas que nadie compró en el verano, y lo mismo que decíamos en las clases anteriores en el supermercado, que te pongo pila, energética, chocolate. Bueno, aquí te pongo toallas, rascadores de espalda, calcetines, cosas que uno no iría explícitamente a buscar, o no todas las veces. Y entonces crea una cuenta que es mucho más que lo que tú debes. Esa cuenta por cobrar no vale, por ejemplo, tú le debes 300.000, no vale 300.000, porque tú dices, ya, yo voy a pagar esta cuenta en 3 cuotas de 100. Bueno, si tú, esta línea de crédito que en el fondo te dan, tú tienes 300 ocupados, pagas 100, se te liberan 100. Y como estuviste ahí en la fila y ya fuiste a la tienda, compraste otras cosas más, y entonces ahora de nuevo debo 300. Y en el fondo lo que va a hacer es pagar todos los meses 100. Entonces quizás, claro, explícitamente te debe 300, pero tú sabes que un cliente que pague 100 por los próximos 10, 15, 20, 30 años, y hay una vida, un ciclo de vida del cliente, entonces vale 10 millones de pesos, 15 millones de pesos. ¿Se entiende? Y mientras tanto, que vaya solamente esa cola y le doy puntos CMR y le tiro un premio, algo, y lo invito y que le amplío el cupo, etcétera, para que se quede acá y nunca se vaya a Ripley. ¿Se entiende? Entonces, detrás de eso, claro, hay algo más sofisticado, las matemáticas financieras, pero eso es lo que queremos resolver para los negocios. O sea, las empresas van a tener estas diferencias entre que en valor presente vale algo, pero la suma lineal de lo que me genera futuro va a ser distinto a eso. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí o alguien quizás se quedó algo más atrás? ¿Todos claros? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros decimos, mira, el valor presente, hay dos cosas que influyen sustancialmente en él. Por una parte, uno va a decir, mira, si la tasa de interés es más alta, ¿qué le pasa al valor presente? ¿Sube o baja? Baja, ¿o no? Baja. No sé. ¿Por qué? Porque si tú lo pasas más mal, estás menos dispuesto a pagar por eso ahora.
Es una razón del costo oportunidad. Oye, yo tenía tremendo proyecto que rentaba 20, 30% y entonces para invertir en el tuyo se ve más malo porque la alternativa es muy buena. ¿Se entiende? Entonces estoy dispuesto a pagar menos por tu proyecto. Esa es la lógica de que mientras más alta sea la tasa de descuento, el costo de capital o costo de oportunidad, que son sinónimos, más bajo va a ser el valor presente. Por el otro lado, hay una razón, digamos, biológica. Mientras más lejos esté el flujo de caja, es decir, aumente el tiempo, ¿qué pasa con el valor presente? ¿Es más alto o es más bajo? Más alto, ¿no? ¿Por qué? ¿Ustedes O prefieren sea, me 1000? imagino por la tasa nomás. Es que aislemos el efecto de la tasa. ¿Ustedes prefieren 1.000.000 ahora o 1.000.000 en 10 años? Ahora por la inflación. Ya, pero 1.000.000, pongámoslo en el extremo, ¿cuánto vale 1.000.000 para ustedes en 500 años más? Todo lo que implica el costo de oportunidad que tenga ese millón ahora, ¿no? No. El No vale millón nada. que yo les voy a pagar en Cero. 500 años, ¿cuánto vale para usted? Alguien lo dijo. Pues Cero. nada. No, ¿Por a cero. qué? Cero, Porque porque en no importa. 500, ¿Cuál va por ocupar? Esto en no tiene 500 valor. años más. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo diría que más o menos un cuarto de nuestros egresados cuando salen del magíster en 5.º año se van a viajar. Bueno, ¿por qué la gente se va a viajar cuando sale de la universidad, si es que tiene la posibilidad, en vez de irse cuando tengan 75 años? Porque No, no, por en este aprender momento igual. tienen la oportunidad, porque no vale la pena onda viajar teniendo 75 años. Uno, no sé, le cuesta mucho más moverse, no podía hacer muchas más cosas. No es más costoso. Por múltiples razones, no puedo hacerlo. O si tú quieres recorrer el sudeste asiático, que lo puedas hacer en un mes a los 23, no, quizás te va a demorar 5 meses a los 75. ¿Se entiende? 5 meses van a costar más en hotel que lo que me va a costar en un mes. Listo, ya. Eso genera que sea más costoso. O puede hacer menos cosas por problemas físicos. Ya, entonces no se puede, ¿no? ¿Se entiende? Entonces hay un costo de oportunidad que podría ser bien explícito. Entonces tú prefieres hacer las cosas antes que después. Por lo demás podría haber otro costo, porque cuando estés cerca de jubilar, ¿tu sueldo va a ser más alto o más bajo que el sueldo de egreso? Más alto. Más alto, pues entonces voy a renunciar a más plata cuando esté por jubilarse que el sueldo de egreso. ¿Se entiende? Entonces las personas decir mejor sacrifico el sueldo del primer año de egresado que el sueldo cuando tenga 30 años de experiencia. Valor del dinero del tiempo. Perfecto, pero no entiendo a qué se refiere el concepto de flujo de caja. Cualquier pago, buena pregunta. Vamos a generalizarlo, pero eso puede ser una cuota, un pago, un arriendo, un dividendo, como lo quieran llamar, un canon lo vamos a llamar en leasing, cualquier cobro si ustedes reciben o cualquier pago si ustedes deben. ¿Entiende? Que haya un flujo de efectivo puro, no sea un flujo de gallina, un flujo de inventario, nada que sea distinto a la caja, pura caja. O tú me pasaste o yo te pasé caja y ese es el flujo de caja. ¿Se entiende? Entonces, esta es la parte simple porque aquí estamos pensando en un flujo de caja, pero podría ocurrir que mientras más lejos esté esto, podría valer menos. Entonces, nosotros decíamos, mira, si en un año más los 5 millones que promete el Banco Central vale 4.850.000. Si es en 10 años más, entonces vale 3.720.000. Mucho menos. Relación inversa. Mientras más alta sea la tasa de interés o la tasa de descuento o el costo de oportunidad, más bajo el valor presente, mientras más lejos esté, menos va a valer. ¿Sí? Entonces, tienen relaciones que están inversamente relacionadas. Entonces, la versión compleja es que tú dices, ya, pero una casa no me la puedo comprar en una cuota, aunque me pongan la cuota en 5 años más o en 10 o en 20. Quizás debo pagar cuotas parceladas. Entonces vamos a ver que cuando uno tiene flujos de caja múltiples, se piensan en dos tipos de serie o de corrientes de pago. Una perpetuidad cuando son infinitos flujos de caja y una anualidad cuando son finitos flujos de caja.
¿Sí? El que sea una anualidad no implica que se pague todos los años. Una anualidad es una generalidad para una bimestralidad, semestralidad, trimestralidad o cualquier otro pago que va ocurriendo cada cierto lapso de tiempo en el fondo. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, mira, y esto es una concepción que uno como que tiene, en principio uno dice, ya, si yo quisiera valorizar, digamos, o calcular el valor presente de una perpetuidad, es abstracto, por lo menos abstracto. Entonces, inicialmente ustedes quizás debiesen ser capaces de contestar esta pregunta. Traten de contestar esta pregunta que les aparece en la pantalla. Si a alguien no le aparece en su pantalla, en la barrita abajo aprieten donde dice votaciones o polls, si está en inglés, y debiesen ser capaces de ver eso. Pero, profe, Ari. me acuerdo que en micro 2 Ujú. hay una tasa de interés o hay algo que te igualaba a un valor de perpetuidad o una tasa de perpetuidad. Ujú. Entonces, por algo debe tener sentido, ¿no? Probablemente, si no, estaría diciendo que mis colegas de economía no enseñaron algo que sirviera. Pero es cierto, o sea, nosotros vamos a ver aproximaciones prácticas, pero hay algo que es evidente dado lo que nosotros ya dijimos al menos de recordatorio de contabilidad 1. Particularmente lo que yo creo, para recapitular lo que dicen los profesores de economía, es que habrán dicho que hay una tasa de indiferencia, que en el fondo justamente a esa tasa el valor presente de infinitos pagos que te vaya a generar eso es lo mismo que vale el bien hoy en día. Entonces te da exactamente lo mismo, quedártelo o seguir usándolo. Perdón, venderlo o seguir usándolo. ¿Sí? 3 segundos más, ya. 3, 2, 1... Hay 24 de ustedes que consideran que es falso, que nada es perpetuo en la vida. Es cierto, así hay cosas que son perpetuas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la vida útil de una empresa? Eterna. No sé si es eterna, la empresa puede quebrar, pero uno de los dos principios que ocupamos para IFRS, aparte del devengado, ¿cuál es? La hipótesis de la empresa en marcha. Entonces, si ustedes forman una empresa, ¿ustedes cuándo esperan que quiebre? Nunca. Nunca. Y si ustedes se mueren, los fundadores de la empresa, ¿qué le pasa a la empresa? La empresa sigue. Sigue. Entonces la empresa es timeless, no tiene tiempo, es eterna ya, digamos. Porque puede ser que pase, por ejemplo, Apple, se muere Steve Jobs y Apple sube de valor. Entonces podría ser que eventualmente hay cosas que o están muy cerca de una perpetuidad, y la próxima clase vamos a decir muchos más detalles. Tú podrías tener una renta vitalicia. Vitalicia implica que si tú no te mueres nunca, te sigue pagando una compañía de seguro esa pensión perpetuamente. Y si no, hay cosas que se acercan mucho a eso. Por ejemplo, un terreno no se deprecia. ¿Por qué no se deprecia? Porque el terreno siempre va a seguir estando ahí y como no sé, por ejemplo, si tengo un terreno de 10 metros cuadrados, no puede ser 9,5 u 8, siempre va a seguir siendo 10. Siempre es como harto. Por eso que ahí uno dice, oye, esta noción es media teórica. Podría ser que se parta la tierra y ya el terreno sea más chico, hay un cataclismo, cae un meteorito, pero al menos tu vida útil es indefinida. Ese es el concepto correcto. No es infinita, porque para saber que es infinita tendría que ver el infinito. Y es probable que ninguno de los presentes sepamos cómo es el infinito. Pero sí el indefinido se acerca a algo muy cercano a eso. O de plano podrían haber algunos recursos renovables, particularmente, y lo vamos a debatir mucho más cuando lleguemos a activo intangible. Vamos a decir, mira, tú podrías tener un derecho de agua, tú puedes sacar cierta cantidad de agua de un río y si llueve el río siempre va a tener agua. Entonces, como el recurso es renovable, si tú no lo destruyes, que es el concepto que después vamos a recapitular sobre deterioro,
Bueno, entonces el derecho sigue valiendo para siempre y el derecho es perpetuo. Entonces lo puedes pasar a tu hijo, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces podría ser los derechos satelitales, por ejemplo, de espacio radial, de ancho de banda, o las cuotas de extracción de pesca, que son recursos renovables, podría ser que esto dura para siempre. ¿Sí? En la otra sección sugerían que la propiedad intelectual, ya, eso está más cercano a una anualidad, porque la propiedad intelectual, los copyrights, 100 años, 150 años en algunos países, es cierto, es un lapso súper largo, pero no es perpetuo. ¿Se entiende? Pero si hay cosas realmente perpetuas en la realidad, entonces tiene sentido. Y con esto vamos a cerrar la clase. Pongámosle números. Digamos que tú tienes que el Banco Central, en vez de pagar 5 millones, promete pagar para siempre 120.000 por año. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esa corriente? Y me voy a ir a la pizarra. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, mira, yo tengo, y aquí puedo usar la parte de las matemáticas. Yo tengo un pago que llega aquí, son infinitos pagos. Y entonces tú tienes los 120.000, el costo de oportunidad era del 3%, y esto se va descontando tantos periodos. Entonces tú vas a decir, mira, la sumatoria de esto va a ser 120.000 descontado un periodo al 3%. Después va a ser 120.000 descontado 2 periodos al 3%. Después va a ser 120.000 descontado bla, 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 hasta que en algún momento va a ser 120.000 descontado infinitos periodos al 3%. ¿Cuánto vale eso? 0. 0. Entonces diríamos que esta serie diverge o converge. Converge. Converge, porque en algún momento ya vale 0. Entonces gráficamente tenemos que este es el tiempo, este es el valor presente de eso. Entonces tú dices, mira, quiero valorizar cuántos son los infinitos flujos de caja que van a ocurrir aquí. Entonces voy a valorizar todo este área de acá, el área bajo la curva. Y si quiero calcular el área bajo la curva, ¿qué tengo que calcular? Integral. La integral. Perfecto. Entonces vamos a decir lo siguiente, pues mira, esta es una integral impropia, que digamos que entre 0 o 1 da lo mismo porque el flujo de caja no hay en 0. Va a tener el flujo de caja de esto. Ya, pues. Y eso, voy a obviarme la demostración matemática con la telescópica, converge a esto. ¿Se entiende? Entonces aquí hay una perpetuidad y con lo que vamos a partir la próxima clase va a ser decir esto. Mira, bueno, eso es si es perpetuo, pero un crédito hipotecario es largo, son 20, son 30 años, pero no es infinito y podrían haber cosas más simples. Yo te dejé comprar en 6 cuotas, en 12 cuotas, ya. Entonces quizás lo que queremos es calcular un pedacito de esto. Quizás solamente esta parte de acá. Bueno. Y ese pedacito es lo que vamos a partir valorizando la próxima clase. ¿Sí? Entonces, particularmente en este caso es fácil, por lo que nosotros vamos a decir, mira, y eso responde a la pregunta que está en la lámina. El valor presente a perpetuidad, vamos a tener los 120.000 pesos descontados por la tasa, 3%. Y eso te va a dar 4 millones. Ese es lo que te deja indiferente entre, y eso es lo que decía el profesor de economía. Si yo pongo 4 millones y me paga intereses de 3%, ¿cuántos intereses me va a pagar al año? Si yo coloco 4 millones y renta 3%, ¿cuántos intereses te genera al año? 12. Poco más, 10 veces más. 120.000. 120.000. Listo, yo Ah, retiro los 120.000 y te quedan 4 millones. El siguiente año, ¿cuánto puedo sacar? 120.000. 120. Y todos los años conservo el capital. Entonces podría sacar infinitos años 120.000. Eso es una perpetuidad, po. Si mantengo el capital y el banco nunca quiebra, puedo sacar infinitas veces 120.000. ¿Se entiende? Ese es el concepto de la perpetuidad. Y basado en la perpetuidad vamos a poder desarrollar lo que es una anualidad la siguiente clase. ¿Dudas? ¿No?
¿Todos claros? Ha sido No, todo. perfecto. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, que esté profe, que bien. vaya bien. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, cuídese. profe, Chao. cuídese. Esté bien. Chao, profe. Igual, buen fin de semana.